Dado que lo hice con mi vecino por detrás, me encantó. Siempre había anhelado una morada serena y cálida, apartada del bullicio urbano. Cuando Martín propuso trasladarnos a las afueras, me atreví a suscribirme de inmediato. Encontramos el hogar ideal con vistas al parque, y parecía que la existencia había alcanzado la serenidad que había anhelado desde hace tanto tiempo. En un susurro, nuestra flamante morada parecía proclamar que ahora todo sería perfecto. Con el paso del tiempo, podríamos hallar esa conexión perdida que había desaparecido en los últimos tiempos. Los primeros días en nuestro flamante hogar rebosaban de entusiasmo, pero también de una curiosa sensación de ausencia. Martín, habitualmente absorto en su rutina laboral, no notó ningún cambio en su agenda. Se levantaba temprano y regresaba tarde, dejando a mí sola entre cajas y el fragancia de pintura recién pintada. En aquellos días, con melenas algo cansadas y una sonrisa suave y persistente en los labios. La esencia de su libertad y ligereza me cautivó desde el primer suspiro. Nos cruzamos de repente mientras intentaba llevar algunas cajas a mi hogar. Se aproximó y me brindó su apoyo. ¿Eres nueva en la zona?, indagó Víctor con curiosidad, con un acento suave que revelaba sus raíces sureñas. Claro que sí, nos trasladamos ayer. Le respondí con una sonrisa, experimentando una sensación de incomodidad ante su generosidad. De esta manera nació nuestra relación. Víctor emergió como arquitecto y trabajaba habitualmente desde su hogar. Siempre mostraba una sonrisa y estaba siempre listo para ayudar. En una jornada laboral, Martín se retrasó y descubrí que el grifo de la cocina se había desmoronado. Tras varios intentos frustrados de solucionarlo por mí mismo, decidí llamar a Víctor sin titubear. En un abrir y cerrar de ojos, apareció ante mi puerta con un arsenal de herramientas y una sonrisa inalterable. «Esto es algo más pequeño», dijo mientras inspeccionaba el grifo. Lo observaba y me maravillaba por su capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia. A diferencia de Martín, atrapado en su rutina y agobiado, Víctor se mostraba sereno, como si la vida no le hiciera frente a desafíos. «Agradezco tu ayuda», respondí cuando el grifo finalmente se solucionó. «Martín siempre está ocupado y no sé cuándo habríamos podido resolverlo sin tu colaboración». «Bueno, ahora puedes contar conmigo en caso de que necesites algo», respondió Víctor con una sonrisa que excedió lo esencial. Desde ese instante, nuestras conversaciones se multiplicaron. Al principio, nuestras charlas se limitaban a reflexionar sobre la existencia, el clima o nuestro hogar. Sin embargo, con el paso de los días, me di cuenta de que su compañía se enriquecía cada vez más. Nuestras conversaciones se prolongaban y su compañía se transformaba en un abrazo cálido y familiar. Con Víctor experimentaba una sensación de leveza. Como si el mundo que me rodea se iluminara con una chispa de luz y simplicidad. Sin duda, lo atribuí a una simple camaradería. Martín se dedicaba intensamente y me faltaba un compañero con quien conversar. Víctor era ese vecino con el que cualquier tema era posible discutir. Sin embargo, algo en sus ojos vigilantes y en sus gestos delicados empezaba a inquietarme de manera alarmante. Tras los primeros días de nuestra aventura con Víctor, me fui adaptando gradualmente a nuestra nueva rutina diaria. Martín, como siempre, se desvanecía en el ámbito laboral, transformando nuestras noches en un oasis de serenidad y monotonía. Me faltaba esa chispa de antaño en nuestra relación, pero intentaba persuadirme de que era una fase común en la vida matrimonial. Ambos habíamos alcanzado la madurez y estas etapas pueden surgir en cualquier pareja. No obstante, la existencia empezó a rebosar de una novedad inesperada. Víctor empezó a surgir con mayor frecuencia, ocasionalmente por motivos específicos, otras veces simplemente para conversar. Aprovechaba un sorbo de café o solo para charlar sobre nuevas iniciativas o sueños. La apariencia era completamente común y yo no le prestaba mayor atención. Siempre me había fascinado mi oficio de diseñadora de interiores. Aunque a menudo me resultaba difícil encontrar compañeros con los que poder charlar sobre ideas innovadoras o los retos de los proyectos. Víctor, como arquitecto,
Me propuso que a veces debatamos nuestros asuntos laborales. Al principio eran charlas sutiles sobre las novedades en diseño y arquitectura, pero con el paso del tiempo, se transformaron en debates más profundos sobre posibles proyectos conjuntos. ¿Alguna vez has fantaseado con la idea de trabajar juntos? Un día, mientras nos encontramos sentados en mi sala y le mostraba algunas de mis propuestas para la decoración de nuestro hogar, me hizo una pregunta. En ocasiones, lo imagino, pero raramente encuentro a alguien con quien pueda tejer algo fascinante. Le contesté con una sonrisa. En general, mis proyectos orbitan más en torno a las necesidades de los clientes que a mis propias creaciones. ¿Y a ti? ¿No te gustaría trabajar en solitario? Víctor echó un suspiro de reflexión. Sin embargo, recientemente he percibido que trabajar solo puede ser una experiencia bastante solitaria. Con tus propuestas sería fascinante colaborar. Podríamos engendrar algo genuino que trascienda los moldes habituales. Sus palabras resonaron en el alma de mi ser. El sueño de colaborar con Víctor se hizo más presente en mi mente. Poseía esa perspectiva que me cautivaba y decidí contemplarlo con una fascinación renovada. Al principio, nuestras charlas profesionales se transformaban en conversaciones más íntimas, a veces con toques de coqueteo que yo intentaba esquivar. Una mañana, Víctor apareció ante mí con una innovadora propuesta para un proyecto. Trabajamos durante varias horas en mi oficina discutiendo detalles, creando bocetos y entreteniéndonos con trivialidades triviales. En un instante, me percaté de que su compañía se había convertido en algo rutinario y anhelado. Encontrarme con él era tan sencillo, tan motivador. Y aunque mis pensamientos a veces navegaban hacia un océano de peligro, me convencía de que era solo una amistad, nada más. No obstante, el día en que Martín se retrasó considerablemente en su labor y Víctor regresó a mi hogar para conversar sobre alguna cuestión del proyecto. Nos encontramos acurrucados en la mesa de la cocina, riendo de lo absurdo que pueden ser los corazones de nuestros clientes, pero algo en su mirada ese día era distinto, más hondo, más profundo. Descubrí cómo se tejía una conexión entre nosotros que ya no podía pasar por alto. Al tropezar con mi mano, un torrente de escalofrío invadió mi cuerpo, como si una tormenta eléctrica me invadiera. El encuentro fue efímero, pero en mí desató una inquietud inusual. Mi corazón parpadeó un instante y un pensamiento invadió mi mente. ¿Qué sucedió recientemente? En un abrir y cerrar de ojos, intenté retomar la conversación, pero desde ese instante nuestras conversaciones y reuniones se transformaron radicalmente. Cada vez que contemplaba a Víctor, descubría que su pensamiento me invadía más de lo que podría admitir. Intentaba persuadirme a mí misma de que todo era un sueño de mi mente, que era solo una amistad que estaba exagerando en mis ideas. Sin embargo, cada día se complicaba más. Víctor, aunque aún no lo había aceptado del todo, había transformado algo en mi interior. Desde que Víctor y yo empezamos a colaborar en el proyecto, nuestras reuniones se habían convertido en un ritual cotidiano. Intentaba minimizar la tensión entre nosotros, convenciéndome de que eran únicamente instantes laborales. Martín, habitualmente absorto en su labor, regresaba a casa demasiado tarde para percibir cualquier cambio en mi conducta. Una noche, Martín tomó la iniciativa de organizar un festín para nuestros camaradas. Era una de esas excepcionales ocasiones en las que podíamos liberar nuestras preocupaciones diarias y disfrutar de momentos juntos. Reunió a numerosos compañeros compartidos y, para mi asombro, añadió a Víctor a la lista de invitados. Se me ocurrió que Víctor pudiera conocer a nuestros camaradas. Martín me aclaró cuando mi mirada de asombro se topó con la lista de invitados. En realidad, es tu compañero en el proyecto y también nuestro vecino. Deberíamos profundizar en su comprensión. Confirmé, pero en mi ser se desató una curiosa inquietud. Compartir a Víctor con Martín y nuestros camaradas era una sorpresa inesperada. No podía liberarme de la percepción de que aquello sería un desafío para mi dominio personal. La noche llegó velozmente. Como siempre, Martín orquestaba y cocinaba,
mientras que yo me dedicaba a adornar la mesa y crear un entorno cálido. Los invitados empezaron a arribar y... Al llegar Víctor, mi corazón se aceleró. «Hola, Julia». Saludó con esa sonrisa que siempre me provocaba un poco de incomodidad. «¡Qué maravillosa noche! Me encanta estar en este lugar». «¡Qué alegría que hayas venido!», contesté, tratando de mantener la serenidad. Durante toda la celebración, Víctor demostró su atención y amabilidad habitual, tal como suele ser habitual. Convivía con nuestros camaradas con facilidad, risas con Martín y mantenía la charla, como un antiguo camarada de la familia. Sin embargo, cada vez que su mirada se posaba en mí, experimentaba esa misma tensión que tanto me esforzaba por evitar. Martín me dedicó una mirada asombrada al descubrir lo concentrada que estaba en mi charla con Víctor. Intentaba disfrazar mi inquietud, pero en un momento me di cuenta de que le estaba dedicando una atención excesiva. Víctor y yo discutíamos cualquier tema, desde el empleo hasta nuestras aficiones, y parecía que nos conocíamos más de lo que un par de amigos podrían imaginar. En algún instante de la noche, Martín convocó a todos a tomar asiento en su mesa. Nos acomodamos juntos y la rutina siguió su curso habitual. Saludos, charlas y copas de vino. Sin embargo, en mi ser todo se calentaba. Se percibía que Martín observaba mi conducta, aunque intentaba ocultar mis verdaderos sentimientos. Víctor, en cambio, se mantenía sereno como siempre, como si la situación no le tuviera importancia. Al concluir la cena y los comensales empezaron a despedirse, me uní a Víctor hasta la puerta. Nos observamos por un instante, y en esos breves instantes parecíamos estar llenos de secretos ocultos. «Agradezco la noche», expresó con una voz tenue, manteniendo mi mirada en suspenso por un instante más. «Estoy muy agradecido por haber sido invitado por Martín», le respondí con una sonrisa, intentando mantener el tono suave. «Me complace haber venido», replicó con brevedad, y con esa palabra se marchó, dejándome con una sensación de melancolía. Al cerrarse la puerta tras él, regresé a la sala, donde Martín estaba recogiendo la mesa. Su rostro era firme. «Has pasado una eternidad con Víctor», exclamó en un abrir y cerrar de ojos. Esas palabras resonaron en mi ser más íntimo. Me quedé inmóvil, experimentando cómo la tensión en mi interior rozaba su límite. «¿Estás celoso?», inquirí con dudas, intentando entonar mi voz con un tono divertido, pero mi corazón estaba atrapado en un nudo. Martín alzó la cabeza y me observó con asombro. «Claro que no, sin duda alguna», replicó, aunque su voz resonaba con un tono de incertidumbre. «Solo que, siempre estás a su lado». Pensé que era un vínculo laboral, pero parece que han tejido una conexión profunda. Me quedé inmóvil, sin idea de cómo reaccionar. Una marea de culpa inundó mi ser. Las palabras de Martín se aproximaban demasiado a la verdad que yo misma intentaba enmascarar. «No es más que un esfuerzo, Martín», respondí velozmente, acercándome a él, intentando calmarlo. «Nos dedicamos únicamente a discutir los proyectos, nada más». Él aceptó, aunque su rostro persistía en un velo de duda. Conocía que esta charla no había concluido. Por vez primera en muchos años, me percaté de que algo estaba evolucionando entre Víctor y yo. Desde aquella desafortunada cena, la inquietud en el hogar no se disipaba. Martín adoptó una postura más discreta, y su interés en los detalles de mi conducta solo se intensificó. Lo percibía en cada gesto, en cada palabra, a pesar de tratar de evitar mencionar a Víctor. Nuestras charlas se acortaban, y los instantes juntos en casa eran un torbellino de tensión. Dentro de mí brotaba un torrente de inquietud. Comprendía que nuestra conexión se estaba desmoronando, y mi culpa era evidente. Una mañana, cuando Martín ya había terminado su jornada laboral, me llegó una notificación de Víctor. Era breve y peculiar. «¿Podrías venir, Julia? No me encuentro en buen estado». Adirondack. Mi corazón se aceleró de inmediato. Una mezcla de inquietud y ansiedad me engulló. Una cosa no marchaba bien y decidí no aguardar más. Me vestí de inmediato y me aventuré hacia su hogar, situado al otro lado de la calle.
A lo largo del trayecto, mis pensamientos me torturaban. ¿Qué ocurría con él? ¿Por qué me había dirigido un mensaje? Intenté eliminar cualquier duda de mi mente y enfocar mi atención en una única tarea. Asistir a un camarada. El portal de Víctor se encontraba desnudo. El silencio se adueñaba de mí en un abrir y cerrar de ojos, solo interrumpido por el tenue susurro del ventilador. Víctor reposaba plácidamente en el sofá. Aparentaba ser frágil. ¿Qué te ocurre, Víctor? Inmediatamente le pregunté. ¿Qué te pasa, Víctor? Le pregunté, recostado a su lado y abrazando su mano. Te pareces un monstruo. ¿Necesito consultar con un galeno? Abre los ojos y me regaló una sonrisa extenuada. Solo experimenté un exceso de calor al sol ayer. En este momento, me encuentro en un estado de desvanecimiento. Agradezco tu presencia. Mi mano se posó en su rostro para medir su calor. En ese instante, sus ojos se posaron en mi rostro, observando minuciosamente cada detalle. No era simplemente una observación. Encontramos algo más. Una sensación que llevaba tiempo experimentando, aunque no quería reconocer. Tienes fiebre. Reflexioné con serenidad, pero algo en mi interior se desató como un torbellino. Me levanté para ir a buscar agua, pero su mano me tomó con delicadeza de la muñeca y me mantuvo en suspenso. Me quedé inmóvil, experimentando un escalofrío que me invadía. En ese instante, al cruzar nuestros ojos, me di cuenta de que ya no existían barreras entre nosotros. Julia, dijo Víctor con una sonrisa. Su voz era delicada y rebosaba de esos sentimientos que habíamos mantenido ocultos durante tantos años. Antes de poder entender lo que estaba ocurriendo, se inclinó hacia mí y me besó con delicadeza, pero con firmeza. Fue un instante efímero, pero me resultó como una eternidad. No lo detuve. No logró. Sus labios se calentaban, y su caricia era delicada, pero en su interior se escondía esa emoción que habíamos ocultado. En un abrir y cerrar de ojos, me aparté, percatándome de lo que había pasado. Mi corazón palpitaba con tal intensidad que apenas podía oír mis propias ideas. Me levanté, avanzando, mientras Víctor permanecía acostado, sin lograr frenarme. Intenté susurrar, intentando hallar las palabras, pero no lo conseguía. Él no contestó. Solo me observó con una ternura que intensificaba mi desconcierto. «Debo marcharme», exclamé, buscando retomar el control de mi ser. Emergí velozmente de su hogar, experimentando cómo la inquietud se infiltraba en mi ser. El aire exterior se me hizo un poco pesado. Respiraba con dificultad por el torrente de ideas y sentimientos que me envolvían. ¿De qué manera había permitido que ocurriera? ¿En qué me encuentro? Lamenté a Martín. Confusé en todo lo que creía. Sin embargo, lo más triste era que no podía desvanecer ese beso. Al alejarme de la morada de Víctor, a pesar de su esfuerzo por tranquilizarme, sus labios seguían abrazándome. Me percibí de que no fue una casualidad. Era un instante que llevaba tiempo en el aire, pero que yo me había resistido a abrazar. Al regresar a mi hogar, la serenidad se desvanecía en mi alma. Mi reflejo en el espejo me resultaba extraño y la culpa me embargaba, sin ofrecerme una razón lógica. Martín debía regresar en breve, y no tenía idea de cómo lo abordaría tras lo ocurrido. A lo largo del día, intenté convencerme de que no volvería a ocurrir, que había dejado llevar por las emociones y que ahora era el momento de poner fin a todo. Sin embargo, en lo más hondo de mi ser, intuía que no sería tan sencillo. Tras aquel beso, me hallaba en un torbellino de inquietud. Mi mente se empeñaba en esquivar lo ocurrido, como si fuera una equivocación que se pudiera corregir sin esfuerzo, pero con cada día que avanzaba, me percibía de que la situación se estaba desvaneciendo. Decidí distanciarme de Víctor y cortar nuestras conversaciones para salvaguardar mi matrimonio y mi bienestar personal. Sin embargo, el destino trazaba otras rutas. En los días posteriores, dejé de responder a sus mensajes.
Martín, como suele hacer habitualmente, salía temprano del trabajo, pero ahora, al quedarme sola en casa, el silencio se transformaba en una pesadilla. Ese silencio me traía a la memoria cada instante que compartí con Víctor y cómo había roto una frontera que no quería admitir. Sin embargo, permanecía inmutable, ignoraba sus llamadas y no abriría la puerta si oía sus pasos alrededor de mi hogar. Sin duda, Martín percibía mi inquietud, pero no respondía. Parecía sumido en su labor y creía que los desafíos se resolverían por sí mismos si me concedía el tiempo necesario. No obstante, entre nosotros se erigía un muro. Nuestras charlas se habían vuelto efímeras, como si ambos temíamos abordar algún asunto crucial. Mi corazón se alejaba de él, y eso me desgarraba en mi interior. Una tarde, Martín nos propuso disfrutar del fin de semana en la naturaleza, convencidos de que sería una ocasión ideal para reencontrarnos con nuestra esencia. Nos adentramos en la morada campestre de sus progenitores, envuelta en un bosque y un lago, con la intención de huir de la rutina por un par de días. Debió ser un bálsamo para nosotros. Pero la tensión que ya había segado en nuestra conexión nos impedía descansar. Al principio, todo parecía fluir sin contratiempos. Nos acomodamos al borde del lago. Disfrutamos del amanecer y Martín, además, intentó narrarnos un chiste que en otro instante nos habría hecho reír a todos. Sin embargo, ahora me limité a una sonrisa tenue, percibiendo que mi concentración y la serenidad junto a él se desvanecían. Mi mente retornaba sin cesar a Víctor. Martín, con un gesto de sorpresa, rompió el silencio. Me sorprendió, como si no anticipara que hablara de este asunto de forma tan directa. ¿Qué intenciones tienes?, pregunté, intentando mantener la serenidad, aunque en mi interior un nudo en el estómago me inquietaba. Estás sumida en un mar de soledad. ¿Hay algo sucedido? ¿Te enfrentas a desafíos laborales? Su voz era delicada, como si no captara la esencia de lo que estaba sucediendo. No lograba revelar la verdad. No podía admitir que me resultaba complicado estar a su lado, pues cada palabra, cada mirada suya me evocaba la traición que había cometido. En vez de eso, decidí desviar el diálogo. Todo marcha en perfecto estado, Martín. Solo estoy agobiada, quizás. Tu labor es intensa y rara vez nos encontramos. Indudablemente, todo se ha acumulado. Solo requiero un instante. Él aceptó en un susurro, pero percibí que esa explicación no le convencía. Todo lo que antaño disfrutamos había adquirido una vulnerabilidad asombrosa. No podía confesarlo en voz alta, pero era consciente de que la lejanía entre nosotros se alargaba con cada jornada. Esa semana no nos acercó a la cercanía que anhelaba. Regresamos al hogar con la misma indiferencia que cuando nos separamos. Martín regresó a sus hábitos y yo me quedé envuelta en mis pensamientos. La culpa me devoraba y, simultáneamente, el anhelo insaciable de reencontrarnos con Víctor me engullía. A pesar de mis esfuerzos por apartarme, Víctor persistía en su lucha. Sus mensajes continuaban llegando, breves y amables. Como si reconociera que lo estaba esquivando, pero sin intención de imponer nada. Uno de esos mensajes llegó una noche en la que Martín regresaba a la oficina hasta la tardía. Saludos, Julia. Es imperativo comunicarnos. Admiro tu elección si deseas concluir todo, pero opino que al menos deberíamos conversar sobre ello. Víctor José. Adirondack. Esas pocas palabras impulsaron mi corazón a un ritmo vertiginoso. Sabía que debía ignorarlo, pero no lo lograba. Ignoraba que entre nuestras almas existía algo más que un encuentro casual. Era un lazo que, por más que lo intentara, permanecía intacto. Examiné minuciosamente la pantalla de mi teléfono antes de encontrar la valentía para contestar. Víctor José. No tengo idea de qué está sucediendo con nosotros. Esto no era posible. Te pido un respiro. Adirondack. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, comprendía que el tiempo no alteraría absolutamente nada. La fascinación por Víctor no era una mera pasión efímera. ¿Era una sensación que florecía en mi ser?
como una furia que estaba a punto de irrumpir en cualquier instante. Y en ese instante comprendí. Esta batalla aún no había concluido. Tras nuestro agitado periplo por la naturaleza, Martín se embarcó en una conferencia laboral durante una semana. Al revelármelo, experimenté una sinfonía de alivio y inquietud. En un rincón de mi ser, una porción de mí celebraba la ausencia de mi esposo, aunque, en otro, comprendía que su ausencia me liberaría de todas las excusas para no cumplir con mis anhelos y emociones hacia Víctor. A la mañana siguiente, cuando Martín ya había llegado, experimenté una sensación de vacío inusual. La morada se transformaba en un oasis de silencio y frialdad. Me esforcé por concentrarme en el trabajo, pero mis pensamientos sobre Víctor me tormentaban sin cesar. Era una singular mezcla de temor y anhelo que superaba cualquier otro sentimiento. Esa misma noche me llegó una notificación de Víctor. Julia, ¿podríamos encontrarnos? Considero tu intención de distanciarte, pero debo conversar contigo. Adirondack. Antes de contestar, me perdí en el océano de la pantalla del teléfono. Mi pulso se aceleraba mientras redactaba una breve contestación. Mañana por la mañana, te espero. Adirondack. Esa noche, mi sueño se fue al cielo. Me acurruqué en la cama, tormentada por reflexiones divergentes. Ignoraba que cruzarme con Víctor era una equivocación, pero era una equivocación que no podía evitar. Ya había transcurrido tanto tiempo entre nosotros como para parar ahora y dejar atrás todo. La mañana, al vestirme, intenté distraerme con las labores del hogar. Pero con cada minuto que transcurrió, la tensión en mi ser se incrementaba y mi concentración se desvanecía. Finalmente, al escuchar el grito en la puerta, mi corazón se frenó. Al abrir la puerta, Víctor se encontraba sereno, aunque sus ojos albergaban las mismas emociones que las mías. Nos observamos en silencio por un instante antes de que me alejara para permitir su entrada. «¡Qué alegría que hayas optado por visitarme!», exclamó él al cerrar la puerta tras él. Su voz era delicada y serena, como si entendiera el peso de la situación. «Me alegro», respondí, intentando disfrazar el estruendo en mi voz, pero no sé cómo actuar. Víctor se aproximó y en su mirada descubrí esa pasión que también palpaba en mi alma. Ambos comprendíamos que las fronteras que habíamos intentado trazar habían sido desmoronadas hace tiempo. «Julia, ¿eres consciente de que esto no es una mera equivocación?», murmuró mientras se aproximaba. «Entre nosotros existe algo auténtico». No logré contestar. Mi corazón palpitaba con fervor y ya no podía soportarlo. Un instante más tarde, él estaba tan cerca que, sin percatarme, nuestras lenguas se reencontraron. En esta ocasión, no fue casual ni fugaz, sino decidido, profundo y ya no había obstáculos en mi interior. Dejé que él me guiara, permitiéndome desvanecerme por un instante. Nos movemos como si nuestras manos hubieran conocido desde tiempos inmemoriales el rumbo a seguir. No pronunciamos palabra alguna. Simplemente nos desvanecemos en ese instante. En ese instante, el mundo entero se desvaneció. Nos encontramos en el punto donde este juego inesperado nos había llevado. Cada beso de Víctor y cada mirada de su rostro me revelaban lo que hacía tiempo que buscaba en mi vínculo con Martín. Era libertad, un torbellino de sentimientos, una vitalidad que había dejado atrás. Nos sumergimos en la cama y mi mente se desvaneció.